¿Qué tal? Buen día. Somos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ingeniería, del curso de Telecomunicaciones y Redes Locales. Somos el grupo número 5. En este video se les va a hablar acerca de los fundamentos de seguridad informática. Tenemos que existen tres fundamentos base, que son la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Estos deben estar siempre presentes para tener una adecuada seguridad en el manejo de información. Vamos a hablar del primero, confidencialidad. Este se define como la no divulgación de la información de manera no autorizada. Es decir, cuando uno trata información que, por ejemplo, que es privada, si uno realiza copias de manera no autorizada, es un ejemplo. Entonces, esto sería falta a la confidencialidad de dicha información. Entonces, esta es como que la información no disponible para entidades que no tengan las credenciales necesarias para el acceso a dicha información. Los métodos para la confidencialidad acá les vamos a mostrar tres, que son autenticación, control de acceso y encriptación. Entonces, bien, en los métodos, como le comentaba, tenemos el primero, que es de autenticación. En la informática, este es un mecanismo por el cual nosotros les vamos a dar validaciones a las personas o a los dispositivos para que estos puedan tener acceso a dicha información. Como así, por ejemplo, podemos asignar un username o un password a un usuario. O otro ejemplo podría ser, como bien se sabe hoy en día, los tokens o un sensor de huella. Entonces eso lo que hacemos es autenticar a los usuarios para poder darles permiso o que tengan acceso a dicha información. Luego tenemos control de acceso. En control de acceso, este mecanismo lo que hace es dar permisos determinados o limitados a los usuarios. Este lo maneja el administrador del sistema. Y tenemos por último la encriptación. La encriptación o cifrado, esto lo que hace es convertir como un conjunto de caracteres o información a un formato que sea ilegible para terceros, o sea, que no conozcan el algoritmo de desencriptación. Es decir, los terceros que no puedan tener este algoritmo de desencriptación, este archivo no lo van a poder ver legible. Bien, entonces tenemos diferentes tipos de algoritmos de encriptación, como AES, 3DES, SSL, por ejemplo, que es el de cliente-servidor, IPsec, que este es un algoritmo de encriptación de capa 3, que es actualmente funcional también para IPv6. Y bien, ahora pasamos al otro, integridad. Dice, se define como la no modificación o corrupción de la información al momento de ser transmitida en algún medio de comunicación. Media vez se transmite información y esta no sea modificada o corrompida, se dice que esta medio de transmisión es como que íntegro, la transmisión se realizó de forma íntegra. La integridad informática es implementada a través de hashing. Bien. Ok. Hashing es un derivado de la palabra hash, que lo que hace esto es, por ejemplo, tenemos aquí un hash. Vamos a tener una entrada, que es nuestra información que estamos enviando, y una salida. Una entrada de información X y una salida de información Y. Lo que hace el hash es el método que se implementa para asegurar que el mensaje sea transmitido de forma íntegra. ¿Qué es lo que hace esto? Esto es una función matemática que no tiene inversa, como así. Entonces nosotros tenemos una entrada, a esta entrada la vamos a meter a un proceso, un algoritmo matemático que no tiene inversa. O sea, esta entrada pasando por este algoritmo nos va a dar una salida, pero de dicha salida no podemos obtener la entrada, porque dicho algoritmo matemático, como bien decía, no tiene inversa. Es decir, de la salida no podemos conocer la entrada. Entonces eso es lo que nos da es mayor seguridad en la transmisión de la información. Bien, en el hash
nosotros siempre vamos a tener una entrada que va a ser variable, o sea, una entrada de caracteres variable. Es variable y vamos a tener un string de salida que va a ser fijo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hash? Que nosotros siempre vamos a tener una salida de un mismo tamaño, no dependiendo de la entrada o del tamaño que vamos a tener en la entrada, o sea, del tamaño de la información. Entonces, nuestra salida, por ejemplo, puede ser una salida fija de 64 bits, una salida fija de 128 bits o una salida fija de 256 bits, por ejemplo. Entonces, nosotros, entre más grande sea el tamaño, por así decirlo, entre mayor sea la salida, más difícil va a ser de quebrar ese hash. O sea, el hash va a ser más seguro entre mayor sea la cantidad de tamaño de dicha salida, pero esa salida siempre va a ser fija, o sea, siempre va a ser 512 bits, por ejemplo, y la entrada va a ser variable. Entonces, el tamaño de dicha salida se ve por ejemplo, es cambiante dependiendo del algoritmo que se utilice. Entonces, aquí tenemos algunos algoritmos que son de prueba para hashing. Tenemos MD5, SHA1, Blowfish, SHA256, SHA512. Por ejemplo, MD5 trabaja con una salida de 128 bits para su hash. SHA1 tiene una salida de 160 bits. Entonces, estos son los tamaños, dependiendo del algoritmo, nos va a dar el tamaño de nuestra salida. Entonces, aquí, por ejemplo, en estos ejemplos de prueba, el MD5 es el menos seguro y el SHA512 es el más seguro. Estos algoritmos en informática son los que nos permiten la implementación de la integridad en un mensaje. Bien, vamos a pasar al siguiente. La disponibilidad. Se define que la información debe estar accesible en todo momento, o sea, siempre debe estar disponible. Dice, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de confiabilidad e integridad. Bien, entonces tenemos los métodos de redundancia de disco, redundancia de servidores, redundancia de localidad y backup. Bien, dice, implementando estos métodos, lo que se aumenta es la disponibilidad de la información. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener redundancia de discos. Nosotros podemos tener eso. Por ejemplo, tenemos un disco A, un disco B. En caso de que nos falle el disco A, nosotros tenemos el disco B que es redundante. Pero ¿qué pasaría si los dos se nos cayeran? Entonces nosotros por lo que podríamos optar sería por una redundancia de servidores. Entonces, al tener una redundancia de servidores, tenemos uno A, por ejemplo, servidor A, un servidor B. Nosotros si se cayeran estos discos, nosotros podríamos tener aquí otro servidor que nos podría funcionar, y en dado caso se nos cayeran a ambos servidores, nosotros también podríamos tener en dicha localidad estos dos servidores, y nosotros podríamos tener una redundancia de dicha localidad. Entonces, en dado caso se cayeran los servidores de esa localidad, nosotros podríamos tener otra localidad que sería una redundancia de localidad. En caso nos fallara esto, que sería muy raro, la verdad, nosotros optamos siempre por hacer backups, y estos backups siempre se deben hacer en determinados tiempos, tienen que ser tiempos cortos. Entonces, en la redundancia de disco, esta redundancia de disco se es implementada a través de RAID 1 o RAID 5, por ejemplo, que son tecnologías de arreglos de discos. Todo esto se hace en caso, como bien había dicho, de que algún disco se ha dañado, así la información aún va a seguir disponible. Dice, y como bien les dije, en caso de que de un disco fallara, está el siguiente, pero en caso de que ambos discos siguieran, nosotros podemos optar por redundancia de servidores, implementando esto a través de clusters. Dice, esto es lo que hace, que nos permite tener servidores redundantes. Y esto es también por si un servidor se llega a caer. Como bien había dicho, podemos llegar a la redundancia de localidad implementando localidades, teniendo una secundaria y una primaria. Por ejemplo, en caso que la localidad principal falle, la redundante, o sea, la secundaria, va a estar habilitada. Esta redundancia de localidad actualmente se conoce de dos maneras: en la manera hot, que es caliente, y cold, que es frío. La hot lo que hace es que, por ejemplo, tenemos esta localidad A y esta localidad B, que tiene exactamente lo mismo.
tenemos trabajando en la hot, tenemos personal trabajando en la localidad A y también personal trabajando en la localidad B. En caso de que esta fallara, inmediatamente esta fusionaría con el personal que ya está ahí. Este tipo de redundancia de localidad hot, lógicamente es como que mucho más cara. Entonces la cold o la fría lo que hace es de que en caso de que esta localidad fallara, el personal que trabaja en esta localidad se trasladaría hacia esta para trabajar con el equipo redundante. Esto sería como que más barato, pero estos son ambos casos, son los ambos casos que se manejan, ¿va? Y siempre se tiene que tener presente que se debe realizar backup para tener siempre disponible la información.